Soy Adolfo Alvarado Belloso, en el programa Conversatorio Virtual sobre Temas Procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza junto con la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario en concepto de extensión universitaria. Hoy tenemos como invitado especial para hablar de nuestro tema costas procesales al magíster y profesor Nelson Angelomé. Es un hombre con quien he estado vinculado muy cercanamente en los últimos años, porque gracias a él yo pude terminar esta obra que la llamé Estudio del Código Procesal Civil y Comercial. Son 5 tomos, obra que me llevó 20 años hacer, 20 años, y en los últimos 5 de esos 20 había que procesar miles de datos jurisprudenciales, bibliográficos, doctrinales, etc. Y si no hubiera sido por él que me ayudó para hacer todo esto, hubiera sido imposible. Nelson es profesor de grado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y profesor estrella en la maestría, porque los alumnos lo siguen y está formando inclusive su propia escuela. Tiene gente que lo sigue y va a sus clases. Y además es integrante del Centro de Estudios Procesales que funciona dentro de la Facultad de Derecho. Y ese centro que ha trabajado muy seriamente y por mucho tiempo, dirigido por la profesora Andrea Meroy, tiene distinguidos docentes, todos egresados de la maestría. Y hace tiempo hicieron un estudio muy detenido sobre el régimen de costas y se publicó. Y me gustó el enfoque que le dieron, particularmente el enfoque que le dio Angelomé, y entonces me animó a hacer esta charla hoy. Y presentando el tema, para la gente que no entiende de qué estamos hablando, quiero que sepan que que las constituciones, a partir del artículo 8 de la Convención Interamericana, aseguran un ingreso, un acceso a la justicia. Ese acceso a la justicia, lo ideal sería que fuera gratuito, igual que el servicio de la policía o el servicio de los bomberos. Sin embargo, son muy pocas las constituciones que establecen la gratuidad de ese servicio, que un coste tiene. Hay retribuciones, gastos de operación, teléfonos, alquileres, computadoras, etc. Y alguien tiene que pagarlo, ¿no? Entonces, en la Argentina, donde el servicio no es gratuito, al revés, en algunas partes es muy caro, en algún momento tal vez como medio de desalentar el uso de los poderes judiciales por parte de los justiciables, el Estado ha cargado desde la Caja de Rentas Generales o de una tasa cobrada al efecto de una tasa de justicia, se ha hecho cargo del coste de la retribución de los funcionarios judiciales y de la puesta en funcionamiento de los tribunales. Es decir, el Estado abona teléfono, los servicios necesarios para que los jueces puedan atender a la gente. Eso lo carga el Estado. Y no es gratuito, por lo menos en la Argentina, cual es en Panamá, por ejemplo. Lo ideal incluso sería gratuito, pero el voraz apetito del fisco, particularmente en la Argentina, esto nunca lo veremos gratuito, ¿no? Lo que hay que ver ahora es cuánto cuesta, quién asume el coste del servicio individual. Si el general lo paga la comunidad, el funcionamiento del tribunal, el individual es quien paga el servicio de los abogados, de los peritos, el movimiento de los testigos que se mueven para defender o para aconsejar o para ayudar en la posición de alguna de las partes procesales. Y para eso hay reglas muy particulares. La regla general tendría que ser, lo es en Santa Fe, lo veremos luego, que cada uno paga sus propios costos. Es decir, cada abogado es pagado por su mandante, por su locador, por su locatario, por lo que fuere. Porque en el fondo hay siempre un contrato. Hay un contrato de mandato,
de locación de obras, de locación de servicios. Y esto es razonable. Cuando esto pasa, decimos que hay costas por su orden, cada uno paga las suyas. Y esto es lo que funciona desde siempre, nos va a contar Nelson cómo viene desde la antigüedad este problema. Pero cuando el que gana quiere recuperar las costas que tuvo que pagar para poder ganar el pleito, ahora tenemos dos grandes movimientos doctrinales que se alternan en la legislación de los países. Es un sistema objetivo, mediante el cual siempre paga el vencido, porque se trata de una reparación integral para el que gana el pleito, y otro que ve en las costas una sanción por haber litigado inútilmente porque perdió el pleito. Y esa sanción es un valor subjetivo y por tanto perdonable. El objetivo es objetivo. El subjetivo depende del querer del juez, de la piedad del juez, de su vocación de que la gente pague o no pague. No hay un sistema que yo pueda explicarlo de la generalidad, porque depende de cómo está normado en cada uno de los lugares. Y para eso le he pedido a Nelson que tome como régimen para explicar el tema el del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Hablo de la ley 5531, que está vigente del año de 1961, 62 entró en vigencia, porque es el régimen que a mi juicio tiene mejor definido el problema de las costas, a partir de la regla general que ya Nelson explicará que no siempre es la misma. Pero con esto quiero que Nelson, te pido que nos digas de dónde viene el problema, después de esta brevísima introducción, de cómo viene el problema, cómo estamos parados, cuál sería las costas reparación, las costas sanción, y ahora sí entrar por último al código nuestro, cuáles son las reglas. Yo te iré preguntando en cada momento para que esto sea lo más docentemente posible. Te escucho con enorme atención y bienvenido al conversatorio, mi querido amigo Nelson. Muchísimas gracias por la introducción, por la presentación, por el libro que sacamos, que hemos trabajado ahí, ¿eh? Bueno, muchos años, ¿no? Muchos años. Hay tanta información compendiada ahí adentro, hay tanto tiempo envasado en ese libro, que es fantástico, realmente, y la experiencia de hacerlo y la experiencia de usarlo, porque créanme que hoy día lo sigo usando como si fuera un libro de un tercero. A propósito del tema que nos ocupa, quiero aclarar que no es un tema que haya desarrollado en forma solitaria y exclusiva, sino que en el ámbito del Centro de Estudios Procesales, con otros colegas, compañeros y sobre todo amigos, tomamos un tema anual que luego terminó siendo bianual o trianual, ya no me acuerdo, y concluyó con una suerte de exposición comunitaria en un curso, más un pequeño libro. Desarrollamos este tema y lo estudiamos, y créanme que a mí me sorprendió. Cuando tuvimos que elegir el tema dijimos, Costa, digo, ¿pero da para tanto? Y estuvimos mucho tiempo discutiendo, y yo personalmente quedé sorprendido por las derivaciones que tienen, por las raíces que tienen, y por lo bien hecho que está el Código de Santa Fe en este punto, en relación a otros códigos, sobre todo el Código de la Nación, con un artículo clave, que es el artículo que nosotros ya conocemos como el 250, que establece esa regla general a la que usted hace referencia. En este tema, cuando arrancamos, fue muy ilustrativo ver el libro de Chiovenda, que es el prócer de Derecho Procesal, traído aquí por los exiliados españoles que lo tradujeron en la Argentina y en América Latina. Cuando él se recibió, estuvo apadrinado, o su mentor fue Scialogia, el gran romanista italiano, que tiene un libro justamente del proceso romano. Bueno, él lo alentó a hacer un estudio sobre algún tema en particular, y justamente tomó el tema de las costas, y analizó el origen de las costas, el problema de las costas, y la evolución en la historia de las costas. Y es muy llamativo. Él comentaba, o en su libro, relata que, bueno, el problema, como muchos problemas jurídicos que hoy nos ocupan, comenzó en Roma. Pero claro, la Roma originaria, la Roma
aldeana no tenía el problema de costas. Era una pequeña ciudad, casi aldeana, como dije recién, donde cada uno ejercía su propia representación, no había abogados que representaban a la parte, sino que cada uno hacía valer, postulaba por sí mismo ante los jueces, sobre todo jueces que eran jueces de derecho, no había tantas cuestiones jueces de hecho, no de derecho, y mucho mezclado con la religión. Cuando Roma empieza a dejar de ser una aldea para ser una gran ciudad, y no solo eso, después de ser ciudad pasa a ser un imperio, cuando la ciudadanía romana no solo se limita a los que viven o nacieron en Roma, sino que se extienden a otras regiones de Italia e incluso de Europa, claro, el tráfico jurídico cambió absolutamente. Se hicieron más complejas las relaciones, más compleja el trato comercial, civil, y esto exigió un cierto conocimiento, un conocimiento de la normativa que se hizo incluso más compleja, acompañándola a esas relaciones también complejas. Y no solo eso, también la extensión del Imperio Romano hacía que muchas de las partes no estuvieran presentes en el lugar del juicio, no pudieran estar presentes. O si lo podían estar, no podrían llegar a tiempo. Con lo cual aparecieron dos cosas. Apareció, por un lado, la necesidad de conocimientos específicos en materia jurídica y la necesidad de representación ante la ausencia de los sujetos en el lugar del juicio. Eso originó que estas personas, los litigantes, requirieran del auxilio de alguien que les prestara su conocimiento y su presencia en su ausencia y su desconocimiento. Esa gente se los denominó ad auxilium vocatus. Ad auxilium vocatus, el llamado a auxiliar. Con el tiempo el auxilium se tachó, desapareció en el uso diario, y quedó el advocatus, que es lo que da nombre a nuestra profesión. De ahí viene la palabra abogado, del advocatus, el llamado, el convocado a ayudar, a auxiliar a alguien. Claro, el conocimiento específico de la materia jurídica hizo que se profesionalizara ese auxilio. Originariamente era una cuestión honoraria, de ahí viene la palabra justamente honorarios. La retribución que era honoraria, hoy llamamos honorario a lo que no es tan honorario, sino más bien es pecuniario. Pero de ahí también viene la palabra. Incluso mucha gente buscaba el hecho de ser abogado, que no necesitaba una habilitación especial como hoy en día, sino como inicio de la carrera política. Julio César inició su carrera política cobrando notoriedad siendo de abogado, porque tomaba un asunto escandaloso, un asunto que nadie quería tomar, y de esa manera lo tenían en consideración toda la gente. Su primer caso fue contra un ex procónsul, llamado Dolabella, que había sido reconocido en Roma por su notoria honradez, y Julio César lo acusó de malversación de fondos, lo cual fue escandaloso. Y no era verdad, de hecho perdió el juicio, pero la actividad en el foro de César lo hizo tan notorio que fue el primer paso, el primer escalón en su carrera política. La exposición pública que dio un caso de este tipo. No auxiliando, porque era un asunto penal, lo tomó para sí. Pero quiero decir con esto, se hizo profesional la actividad, y con la profesionalización de este auxilio jurídico y presencial, vino por consiguiente la necesidad de pagar, de retribuir ese auxilio. Y ahí vino el problema, ¿quién tiene que afrontar ese pago? Obviamente esto era de modo inicial, un contrato entre partes, por lo cual siempre, en los orígenes de Roma, el problema de las costas, que se identifica costas en este momento como honorarios de los abogados, retribución a los abogados. No hay otro coste que no sea ese es el principal en esta etapa de la historia. Era un contrato de locación de servicios. Se contrataban servicios y obviamente había que retribuirlos. ¿Quién? El que los contrataba. Esto era un contrato privado entre partes. Claro, con el tiempo, para evitar el mal uso del pleito, es decir, la temeridad, el dolo en el pleito, se empezaron a imponer multas, se llamaban sacramentum en ese momento. Esto era una multa que se imponía al que perdía, presumiendo que con la sola pérdida había litigado sin razón y en consiguiente por culpa o dolo, al menos culpa. Entonces se le cobraba a quien había perdido
una multa. Pero como multa que es una sanción, no una reparación, esa multa iba para el Estado, no para la contraparte. Con lo cual, si bien había una erogación para el perdidoso, esa erogación no era a los fines de retribuir los costos de la parte contraria. En otro momento posterior aparecieron garantías recíprocas, stipulatio y responsio. Eran depósitos que hacían las partes sobre una cifra fija, que al cabo del pleito se llevaba todo lo que había en la bolsa el que ganara. Y aquel que perdió, obviamente, perdía el depósito que hacía. Ahí aparece una suerte de compensación a la parte contraria por sus gastos. Gastos entendido todavía como honorarios de su abogado. Pero no había una relación proporcional todavía entre lo que había sido el monto del depósito y lo que le cobraba el abogado a la otra parte. Simplemente podía ser una ayuda, puede ser menos, podía ser igual o podía ser más, pero no había una relación numérica equivalente entre una cosa y la otra. E incluso todavía en esta época, la idea de imponer costas, o sea, pagar los gastos, sea a través de una cifra fija, siempre se asoció a la idea de pena. Pena por algo, o por dolo, por haber litigado con maliciosidad, temeridad, o culpa. Siempre fue, inicialmente, los orígenes de la imposición de costas, de la condena en costas, fue una sanción. Sanción por alguna de estas dos alternativas. Incluso en un momento ulterior de la historia, sobre todo, esto no fue glosado en la Edad Media, sino que después de los glosadores se desarrolló un poco más el tema de las costas, siempre se asoció no ya a una sanción, sino a una reparación. Empieza a haber una equivalencia entre lo gastado por una parte y lo que la otra parte tenía que reembolsarlo, retribuirle en razón de lo que había gastado. Aquí aparece, pero como reparación que era, no se conocía nada objetivo. La reparación era por culpa o dolo. O sea que había todavía un elemento subjetivo. ¿Por qué una parte perdidosa tenía que pagarle a la otra lo que esa otra había gastado? Porque había litigado con culpa o dolo. Los daños y perjuicios, las costas como una especie de daños y perjuicios a reparar, como reparación de daños y perjuicios, siempre tuvo que ser reclamado, condenado, establecida la culpa, el fundamento subjetivo del que daba lugar a las costas, probado y condenado. Con lo cual, esto daba lugar a una duplicación de juicios, porque imagínense usted, termina el juicio, gana una parte, gana la otra, inmediatamente terminado ese juicio se generaba otro juicio más. Para saber si había habido culpa o dolo. Un nuevo reclamo, es decir, un juicio de entrada ya le significaban dos, con el consiguiente aumento de litigiosidad y de carga para los tribunales. Con lo cual, en un momento posterior de la historia, se empezó a simplificar esto. Dijeron, vamos a presumir que con el solo vencimiento se pierde por culpa o dolo. Esto es importante en un aspecto, se objetiviza la culpa. Pero el fundamento de las costas, de la imposición de costas, de la obligación de reembolsar a la otra las costas en que incurrió, se basaba en elementos subjetivos, en la culpa o el dolo, que ya no había necesidad de probar, porque la ley lo presumía a partir del hecho objetivo del vencimiento. Perfecto. ¿Qué ocurría en este caso? Eventualmente, quien quería destruir esa presunción legal, tenía a su cargo justamente la prueba de los elementos que demostraban que esa presunción era equivocada. Es decir, que de su parte, aún en caso de vencimiento, no había habido ni culpa ni dolo. Y de esa manera eximirse de la presunción legal de culpa o dolo generada por el vencimiento. Otra vez otro juicio. El único avance que hay en este momento es simplemente ese. Se objetiviza la culpa, se objetiviza lo subjetivo, pero el fundamento de las costas sigue siendo subjetivo. Eso es lo que toma Chiovenda en su libro. Chiovenda es el fundador del derecho procesal, con la prolusión que él pronuncia a principios del siglo XX en la Universidad de Bolonia.
donde tenemos en esa aula donde tenemos una... Hemos estado juntos allí, en esa preciosa aula donde habló Chiovenda, ¿no? Oye, a partir de allí nace el derecho procesal. Por tanto, yo colijo que la obra de Chiovenda sobre costas es lo primero que se escribe procesalmente sobre costas. Tal cual. E incluso se le atribuye, no se le atribuye, efectivamente es así. Lo que hace Chiovenda es objetivizar todo. Si bien en este momento las reglas, hasta ese momento las reglas podían ser de imposición, podían ser subjetivas u objetivas, es decir, había que probar el dolo o la culpa en el litigar, o se presumía el dolo y la culpa a partir del vencimiento, el fundamento era subjetivo, dolo o culpa, presumido o acreditado. Con Chiovenda se cambia el fundamento. Ya el fundamento no es el subjetivo, no se imponen las costas apuntando o teniendo en miras lo que hizo o dejó de hacer el perdidoso. Se impone costas mirando al ganancioso, mirando al que venció. No para castigar al que perdió, sino para que aquel que ganó resulte incólume en el derecho reclamado al cabo del juicio. Plenamente reparado en su patrimonio. Esta es la finalidad, con total independencia de si hubo o no hubo culpa en el perdidoso. Con lo cual, con Chiovenda nace una cosa distinta. Nace la imposición de costas objetivas, es decir, por el solo hecho objetivo del vencimiento, pero con fundamento objetivo, no el vencimiento como presunción de dolo o culpa. El vencimiento implicaba simplemente reparación de los gastos del vencedor para que ese vencedor no se vea en el futuro, digamos, tentado de no acudir a la justicia, porque acudir a la justicia implica un gasto que luego no puede recuperar. Lo que apunta en este caso la regla objetiva con fundamento objetivo es que quien vence salga incólume en su derecho. Es la protección del derecho reclamado. No interesa. Por lo tanto, a partir de ahora cambia el contenido de las costas. Completamente. Ya no sos solamente el honorario o la retribución abogadil, sino que algo más. Claro, también en este caso no es la retribución abogadil. El juicio no solamente impone, cuando se refiere a las costas, no se refiere solamente al gasto, los honorarios de los abogados, que normalmente es la parte más sustanciosa, pero todo juicio genera gastos. Hoy por hoy, quien tenga que iniciar un juicio, y eso lo conocemos todos, tiene que inicialmente afrontar ciertas erogaciones. Erogaciones generalmente frente al Estado, los colegios profesionales. Habrá que pagar una boleta de iniciación, una parte a lo mejor de un anticipo de aportes jubilatorios. Esto dependerá de cada legislación en cada lugar en particular. Habrá que pagar un impuesto, una suerte de tasa judicial o un impuesto. Sabemos la diferencia entre tasa e impuestos. A veces las dos cosas, una parte de impuestos y una parte de tasas que hay que afrontar. No pagarle a su abogado, hay que pagarle al Estado. Hay que pagarle Pero además habrá que pagar el coste de las notificaciones, de los anticipos a los peritos, las indemnizaciones a los testigos, traslados, etcétera, ¿no? Claro, con lo cual hay que diferenciar. No es lo mismo costas que imposición de costas o condena en costas. Las costas comienzan a aparecer inicialmente con el juicio. Aquel que inicia un juicio sabe que tiene que afrontar gastos inicialmente y durante el juicio. Ofrecen un peritaje y el perito va a pedir a lo mejor un adelanto de gastos. Hay que hacer algún tipo de estudio y hay que pagarlo. Por ejemplo, un estudio médico, va a haber que pagarlo. Es un gasto que hay inmediatamente que afrontar. Pero no es lo mismo, no es lo mismo la costa o las costas que se generan durante el juicio con la condena en costas, que es una cosa distinta. Ya vamos a llegar a eso. A ver, cuando estamos hablando de ese contenido, hay algunos códigos que distinguen entre costas y costes, o costos. ¿De qué están hablando esos códigos? Costes refieren a todos los gastos que genera el juicio. Todos los gastos que se van generando en el juicio. Costas, obviamente, son aquellas que son objeto de reembolso al cabo del juicio con la imposición en costas que establece el tribunal o que conforme la ley, en su caso, porque puede haber normativas de este tipo, ordena reembolsar. Hay algunas normativas como la de Santa Fe que aunque no hubiera condena en costas, legalmente debería reembolsarse, es decir, deberían reembolsar una parte a la otra, aun cuando no hubiera costas, o sea, no hubiera condena en costas.
sea, vos estás hablando de dos palabras, costas que se reembolsan y costas que se adelantan. ¿Cómo es eso? ¿Cuál El es adelanto, sí, el adelanto de costas o el anticipo de costas, creo que lo decía referencia a Carneluti, a esa diferenciación. A mí particularmente no me convence el nombre, porque anticipo parece como que te adelanto en préstamo. Tiene para mí a lo mejor equivocadamente esa connotación. Me parece a mí, y esto insisto que no es mío, esto lo hablamos todos dentro del centro, me parece que la palabra adecuada es hablar de desembolso de costas y reembolso de costas. El juicio, explíquemela, a ver. a medida que el juicio se va desarrollando, hay que necesariamente hacer frente a ciertos costes, a ciertos gastos que se generan durante el juicio y que no podemos esperar hasta el final para ver quién los paga. Hay que pagarlo hoy, hay que pagar el sellado hoy, hay que pagar el impuesto hoy, la tasa de justicia. El traslado del testigo. El traslado del testigo, las notificaciones, que esto hay que pagarlo hoy. ¿Quién de las partes lo paga? Esos son desembolsos de costas. Que cada uno hace en homenaje a su propio interés. Sin duda, o sea, la base es cada uno en su interés estará interesado en realizar un acto, tendrá que afrontar el pago. Eso es lo que dice la racionalidad. Quien realice un acto que está interesado en realizar, obviamente, aunque no se lo pidan, si quiere que el acto se realice y es condición de realización de ese acto que se pague, obviamente lo va a pagar. Obviamente lo va a pagar. El propio interés, la necesidad de realizar el acto en su propia conveniencia es que lo va a llevar a pagar, aunque no le corresponda pagar, aunque no le corresponda. Aunque no le corresponda. Pero bueno, puede ser que la ley, como ocurre en Santa Fe a nuestro criterio, le imponga a un litigante en particular afrontar esos gastos. Gastos de un particular estoy hablando de la parte, del actor o el demandado, gastos que tiene que hacer no respecto de la contraparte, sino respecto de terceros ajenos al juicio. En el pago de la tasa de justicia, ¿quién es el acreedor y quién es el deudor? Es una costa, pero el acreedor es el Estado. ¿Quién es el deudor? El actor, el demandado, ambos. Lo real y lo inmediato es que hoy en día, antes de que termine el juicio, el acreedor es el Estado. Más allá de que podemos discutir quién de las partes es el que tiene que afrontar el gasto, pero el acreedor es el Estado. No estamos hablando acá de la condena en costa entre partes. Es una obligación del litigante o los litigantes frente a un tercero ajeno al juicio, Estado. Si hay en el caso de Santa Fe se resuelve pagando siempre el actor porque ambos son solidarios en el pago. Por tanto, el juez le va a exigir al actor que adelante el total, le corresponda a uno o a otro. En el Código de Santa Fe, refiriéndose en particular a las tasas de justicia y las obligaciones, no ya en el Código Procesal, sino en el Código Fiscal, dice que las partes son solidariamente responsables por el pago de la tasa de justicia y los impuestos. Eso en un código. Pero el Código de Santa Fe tiene una norma espectacular, para mi gusto fantástica, que resuelve muchísimas cosas, hasta de manera insospechada. Dice el artículo 250, cada parte afronta, paga, las costas generadas a su instancia, o su parte en las comunes. Son dos renglones. Ahora, dos renglones que en pocas palabras dicen muchísimo. Cada parte afronta las costas generadas a su instancia o su parte en las comunes. Norma que no tiene ningún otro código de la Argentina. Y dice mucho. A ver, parate porque eso es muy importante. Al ser eso, la regla general, porque es el primer artículo del capítulo de costas, se convierte en regla general, surge que cada uno paga el correo, la tasa, lo que fuere, y su propio abogado. En su caso, el propio abogado conforme el contrato que lo une, de representación, de mandato, de lo que fuere. Sin duda. Eso está muy claro, ¿no es cierto? Pero ahora, en función de esos vencimientos que me estabas contando, es posible que el que paga y gane, lo que pagó quiera reembolsárselo del patrimonio del vencido. Con lo cual, los jueces tienen que generar una obligación del derecho civil, aparte de la condena que le hagan a la persona demandada o condenada, para que a partir de esa condena asuma el pago de las costas que el otro gastó. Por tanto, si yo estoy demandándote a vos y yo tengo que gastar dinero, lo voy a gastar yo,
y si pierdo el pleito va a ser costas por su... A ver, si esto se termina por transacción o por lo que fuere, se va a aplicar la norma general del 250. Cada uno cargó con sus propios gastos, pero si yo gano, yo puedo, la plata que mi cliente puso para pagar las notificaciones, etcétera, cobrársela al otro, en concepto de reparación o en concepto de sanción, según el código que se trate. Según el que se trate. O es sanción... Y eso es la imposición de costas. Eso ya es otra cosa, eso es imposición de costas. Muy bien. Una cosa, lo que tiene el Código de Santa Fe, que es muy valioso en esta norma, es que establece una obligación legal de costas. No requiere condena en costas, no requiere imposición del juez. La ley dice, cada sujeto, cada parte procesal que realice un acto procedimental, que inste, esa es la palabra instar, promover la realización de un acto en sede judicial, inste la realización de un acto que genere gastos, él lo tiene que pagar. Le dice a las partes, ¿quién de las partes tiene que pagarle a ese tercero el gasto del acto que hoy se tiene que realizar? Muy bien, pero además paga su propio interés, paga la notificación, la cédula que fuere. No hace falta que haya imposición de costas, porque cuando la palabra imposición implica que el juez hace que el otro tenga que devolverle al que pagó originariamente. Si no hay costas, el pleito es sin costas o costas por su orden, cada uno paga los gastos que tuvo durante el pleito. Por lo tanto, la imposición es la generación de una obligación civil a consecuencia de esa imposición, que se realiza solo con imponer las costas a fulano, o decir simplemente con costas. Exacto. Eso que usted dice es perfecto. Es una obligación distinta, que a diferencia de la del 250 que estaba contando, que es una obligación de fuente legal, la segunda, la imposición de costas, es una obligación nueva de fuente judicial. No hay obligación de reembolsar costas si no hay una sentencia que así lo imponga. Y fíjese lo que tiene... Pero de fuente judicial basada en la ley. Es decir, una obligación legal a través de la sentencia. Todas las sentencias tienen base en la ley, obviamente, desde ya. La imposición de costas también dice a quién le tienen que imponer las costas, pero si no lo dice, funciona todavía, no hay una obligación de reembolso. Y estas son las palabras claves. Nos parecieron relevantes. Una cosa es la obligación de desembolso de costas. ¿Quién de las partes, cuál de las partes tiene que afrontar el pago de las costas, de los gastos del juicio que se van generando durante la tramitación del juicio frente a los terceros? Que debemos hacerlo sí o sí. Sí o sí. ¿Y quién de las partes tiene que reembolsar a la otra al cabo del juicio las costas que... Si hay imposición de costas. Sí hay. Pero una cosa es la imposición de costas legales de las partes frente a tercero, que es la que les estaba comentando el artículo 250, y otra es la condena en costas o imposición de costas, que genera una obligación completamente distinta, una obligación entre partes. No de las partes frente a terceros, obligación entre partes. De acuerdo. Le genera a una de las partes la obligación nueva, hasta ese momento inexistente, de reembolsarle a la otra lo que esa otra tuvo que desembolsar conforme la regla general. De que cada uno pague ahí. Esa obligación de reembolso es la que se genera los dos sistemas, la de reparación o de sanción. Hay códigos que establecen el sistema puramente objetivo. Perdiste, pagaste. Santa Fe. Hay otros códigos que dicen, no, si es sanción, no importa si perdiste o no perdiste, yo te las voy a imponer porque es una sanción. Y si yo te las impongo, también te las puedo perdonar. Tal cual. La exhibición. Por tanto, yo puedo decir que las costas serán por su orden porque me piace. Es el sistema que aconseja Couture en su obra y que está en casi todos los códigos de Francia y en casi todos los argentinos. Y un sistema mixto, que dice, lo paga el vencido, a menos que al juez le parezca que no, porque hubo razón plausible para litigar, por lo que fuere. Claro, cuando es esto, el sistema es mixto, y los sistemas mixtos son siempre sistemas perversos, porque nadie está embarazado a media, ¿no? O es objetivo o es subjetivo. Es que en realidad esos sistemas mixtos
tienen en el fondo todavía la concepción antigua de que las costas son sanción. Y la objetividad solo la utilizan para imponer las costas. Son sistemas que adoptan la regla objetiva de imposición, pero el fundamento es subjetivo, es una presunción de culpa o dolo. Con lo cual ahí sí se entiende que el juez, graciosamente, puede eximir de culpa o de dolo a quien considere que no la tuvo. Diciendo hubo razón plausible para litigar, por ejemplo. Pero Santa Fe eso no lo admite. Santa Fe no lo admite porque es objetivo, tanto en la regla de imposición cuanto en el fundamento. Es Chiovendano puro. Aquí lo que interesa es que salga indemne el que gane el juicio, que el derecho no se vea decaído. Con lo cual en Santa Fe, perdón, sería inaceptable tener la razón plausible para litigar en el Código Procesal de Santa Fe. Cuando, a ver, por mi experiencia judicial de tantos años, hay jueces piadosos en Santa Fe también. Y los jueces piadosos hacen piedad con plata ajena. Entonces hay veces que no quieren imponer costas. Y como no pueden perdonarlas porque el régimen no se los permite, lo que hacen es simplemente callarse la boca y no decir nada de costas en la sentencia, a pesar de que tienen que decirlo. Porque el juez tiene el deber de imponer costas, aunque no haya petición al respecto, dice expresamente la norma. Entonces, ¿qué hace un juez piadoso? Condeno a fulano, punto. Y no dice con costas, con lo cual no impone la obligación de reparar plenamente el patrimonio del ganancioso. Y eso si pasa, pasa. Porque eso le impone al ganancioso una aclaratoria. Señor juez, usted debe suplir la omisión, y ahora sí la cara, no tiene más remedio ante la aclaratoria, pero por mi experiencia de años hay mucha gente que no se da cuenta de eso. No. Y cuando quieren comprar las costas se encuentran con que no tienen título. Tal cual. Mire usted, esto de perdonar las costas, entre comillas, es decir, que el juez, a pesar del vencimiento, considere que hubo razón plausible para litigar, que es lo mismo que decir que no hubo culpa para litigar o para oponerse, para reclamar o resistir la pretensión, deja muy expuesto al juez. Yo ahora no estoy hablando ya no de técnica, sino de política. De política en cuanto a la imposición de costas. ¿Es conveniente que el juez tenga esta facultad o no? Me da la impresión de que queda muy expuesto el juez, y expuestas indirectamente las partes, que quedan supeditadas a la culpa, conveniencia, placer o displacer del juez. El juez que está más protegido es el juez que está bien limitado por la ley. Si la ley le dice, impone costas a alguien, no tiene alternativas. Ahora, aquel que puede, a pesar de la ley, sustraerse de la ley, invocando lo que se le ocurre, es el que puede hacer lo que quiere, es el que puede verse mucho más influenciado o sujeto, ser sujeto pasivo de ataques para obtener un cambio. Pero es el que permite que la gente piense mal de él. Pero sin duda, aparte es natural la tendencia, casi es subconsciente la tendencia salomónica que todos queremos tener, es decir, que todos queden contentos. Apuntamos a eso, y no es raro que un juez tenga que, por fuerza, porque lo determinan los hechos y el derecho, condenar a uno y decir, bueno, vamos a compensar un poquito, vamos a eximirlo de costas, invocando una razón plausible para litigar. Lo que en el fondo no es ni más ni menos que lo que usted dice, hacer beneficencia con plata ajena, para avar culpas o pesares propios. Entonces, ¿es conveniente? Yo creo que es inconveniente, para el propio juez y para las propias partes. Aunque es dura, que reconozco que es dura, es mucho más sana la regla objetiva con fundamento objetivo que la regla objetiva con fundamento subjetivo. Y siempre está la posibilidad de que se calle la boca y que si pasa, pasa. Pasa, pasa. Oye, el Código de la Nación, al cual siguen todos los otros códigos del país, a esta altura del campeonato, establece que dice que el primer artículo del capítulo dice que el vencimiento es la forma de imponer costos. Esa es la primera regla. Con lo cual, ese primer artículo se convierte en la regla general de esos códigos, diferente del nuestro, que tiene la regla general costas por su orden. Acá costas al vencido. Lo que me permite a mí preguntarte, ¿y si no hay vencido, quién las paga? Claro.
Claro. Ahora que hay que inventar una regla general. Por tanto, lo que es la regla general de estos códigos, de verdad no es la regla general. No, yo he visto muchos fallos elaborados, sobre todo de Buenos Aires, elaborados obviamente en la órbita del Código de la Nación, donde dicen que los jueces, que la regla general del Código Procesal Nacional, del Código Procesal Civil de la Argentina, federal, la regla es costas al vencido. Con lo cual, según esto, hubo fallos que sin siquiera imponer costas, decía que el que había perdido igual el que tenía que afrontarla, sin imposición. Esto genera un gran desconcierto e incluso grandes problemas, porque es fácil a veces, muchas veces decir, ¿quién es vencido? Y es obvio, aquel en que ganó todo, pero no siempre todo el mundo gana todo en la misma medida. Hay veces hay vencimientos recíprocos, hay vencimientos o plus petición, con lo cual no siempre es tan claro quién es el vencedor y quién es el vencido y en qué medida lo son. Por eso siempre la ley, aun cuando hubiera una regla objetiva con fundamento objetivo, exige que el juez imponga las costas. Exige que el juez diga, este es el vencido, estas son las costas. Es lo más sano y lo más puro, ¿no? Oye, acabas de decir que es la plus petición. ¿Qué es eso? En el Código de Santa Fe está previsto como un pedir de más. La palabra obviamente surge, lo evidencia. Plus petición es pedir de más. Es cuando una pretensión es cuantificada en exceso o se acumulan pretensiones, algunas de ellas excedidas, y esto está sujeto a las reglas de cada normativa. En el caso de Santa Fe, tiene que haber... Bueno, a ver, la plus petición se daría entre lo que pide el actor demandando y lo que el juez le concede en la sentencia. Por tanto, la pregunta mía es, siempre que la concesión de la sentencia sea menor cuantitativamente de lo peticionado en la demanda, ¿habrá plus petición? En términos lingüísticos sí, jurídicos no necesariamente. ¿Por qué? Porque depende de la figura jurídica. Es decir, qué código, qué reconoce o qué considera plus petición, particularmente cada código. Por eso decía, en Santa Fe, el solo hecho de obtener menos de lo reclamado no implica por sí solo plus petición. ¿Y qué requiere? En caso de Santa Fe, tiene que haber habido un allanamiento de la parte contraria hasta la concurrencia de lo dado por el juez, ¿tá? O sea, no solo tiene que haber recibido menos, sino que la parte contraria hubiera se hubiera allanado a esa concurrencia. Y un porcentaje tiene que ser una reducción que supere el 5%, el 20º, dice el Código de Santa Fe. Con lo cual, fíjese que la figura jurídica no necesariamente equivale a la figura lingüística, como ocurre con el vencido. La palabra vencido. Uno piensa, ¿vencido quién es? El que pierde. ¿Qué es necesario para que haya un ganador y un perdedor? Que haya pelea. Y no necesariamente es así. Muchos proyectos de reforma o incluso fallos dicen, el actor pidió esto por A, el demandado se opuso por B y el juez lo dio por C. Por una razón distinta de la invocada por el actor demandado. Si bien el juez le da la razón al actor, como el actor lo fundó en A y el juez lo da por C, no es vencedor, porque el fundamento es otro. Y no es el sentido del vencimiento. El sentido del vencimiento, a los fines jurídicos, no la figura lingüística, no el concepto lingüístico, el concepto jurídico, es vencido a los fines de la imposición de costa aquel en contra de quien se declara el derecho. No importa si por A, por B o por C. No importa por qué razón, ni siquiera puede no haber controversia. Puede ser que el demandado se presente y no diga nada, se allane. Puede ser que el demandado rebelde no comparezca al juicio y no haya discusión efectiva. Pero eso no le quita el carácter jurídico de vencido a los fines de imposición de costas. Por eso no debe confundirse la palabra, o sea, trasladar el uso diario de la palabra vencido a lo que es el sentido jurídico. Por eso es tan importante saber exactamente en qué consiste esto. Oye, Nelson, eso que hablamos de la plus petición, da para dar un tip para los litigantes, ¿no? Cuando uno entiende del tema y está al tanto del nivel jurisprudencial de lo que los jueces se acostumbran a conceder, por ejemplo, en materia indemnizatoria, de daño moral, lo que fuere, que ya son
cantidades estándar. El negocio abogadil del abogado inteligente está en no discutir, sino allanarse a la suma que el tribunal daría. Es muy común que en lo laboral, sobre todo, que se metan cifras terribles para demandar, y el abogado le presente negativas cerriles, cuando si se allana a pagar lo que sabe que va a perder en definitiva, resulta que termina perdiendo, pero ganando la imposición de costas, que se van a regular conforme lo pretendido, no conforme lo sentenciado. Es un negocio abogadil esto. Si eso se supiera, se podría utilizar perfectamente. Claro, tiene que estar el cliente dispuesto no solo a allanarse, sino a pagarse en un pronto pago luego del allanamiento, desde ya. Está muchas veces, aún sabiendo eso, igual... Pero hay clientes que sí que lo saben a eso, ¿no? Saben que van a perder. Y que va a ser el valor vida. Lo sabemos cuánto vale el valor vida en materia... Siempre todo abogado que litiga sabe en los tribunales donde uno litiga cuáles son los criterios imperantes de la media de los jueces, y en general uno sabe que los propios jueces se consultan entre sí y tienden a mantener una jurisprudencia uniforme sobre ciertos puntos. Con lo cual sí, el abogado que conoce de cuánto es, sería buen negocio abogadil, como dice usted, saber allanarse adecuadamente para lograr la plus petición y de esa manera ganar costos. Sí, como usted dice. Oye, que pueden ser cuantiosas. Desde ya. Oye, Eduardo J. Couture, en los 3 tomos de su estudio, tiene un artículo muy bueno que inspiró a mucha gente, que llama Costas al Vencedor. Trayendo, a ver, Couture empezando que era un partidario del sistema subjetivo, que es el que impera en los códigos generales de América Latina, que siguen su criterio, ¿no? Que el criterio es costa-sanción. Pero él plantea una nueva situación. Él dice que a veces el proceso se hace en el único, puro y exclusivo interés del peticionante. Y entonces él va a vencer, pero si vence debe pagar las costas porque está el interés de él. Por encima del vencimiento está el propio interés. ¿Qué me decís de eso? Como criterio que exceptúa las costas al vencido. La excepción de costas al vencido y la imposición al vencedor, el único fundamento razonable, creo yo, que está es el fundamento subjetivo. Sea por culpa del vencedor o por interés particular del vencedor. Yo no estoy muy convencido que pueda ser aplicado en el régimen santafesino, objetivamente total. Es decir, usted bien lo dijo, Couture era partidario de una regla objetiva, pero con fundamentos subjetivos, de ya, con la posibilidad de eximir de costas, con costas del vencedor. Esto no implica que un código como el santafesino, que tenga una regla objetiva fuerte, no pueda prever excepciones para casos particulares, que se funden en la sanción, como por ejemplo costas del vencedor, en el caso de Santa Fe, en el desalojo anticipado. El desalojo anticipado, quien promueve un desalojo anticipado, si viene el demandado, se allana, costas al vencedor. O el Código de la Nación, que prevé la imposición de costas al vencedor cuando por culpa deduce la demanda. Regla del Código de la Nación, que es la que fundamenta, por ejemplo, la tradicional imposición de costas al verificante tardío en las quiebras, que aunque gane, se le impone las costas. Está hecho sobre la base de ese criterio. El fundamento es subjetivo. Santa Fe incluso también tiene un criterio subjetivo en cuanto a la nulidad por culpa del juez. A él se le impondrán las costas. O sea, hay casos de base subjetiva. Acá cuando estamos hablando de la regla objetiva, estamos hablando de las costas generales, las costas del juicio final, las que se dictan en la sentencia, no esos casos en particular. En el caso del interés como fundamento de imposición de costas, para el caso particular santafesino yo creo que es innecesaria, y esto es una opinión personal. Supongamos en aquellos casos, en aquellos juicios donde efectivamente el juicio es iniciado por el solo interés del litigante, el caso típico es el usucapión, donde no conocemos al demandado, puede ser que esté muerto o desaparecido, no se conoce el domicilio, entonces la ley cubre su derecho. Y que exige un defensor ad hoc. Y
cubre la falta de asistencia y conocimiento del demandado con la designación de un defensor de oficio o ad hoc. ¿Quién paga ese defensor de oficio? Obviamente, sobre la base del criterio de Couture, del interés, tiene que hacerlo el que promueve el juicio de usucapión. Está perfecto, pero es el Y criterio. conforme a la regla del código, el vencido, el que no sabemos quién es. Será Con lo después, cual el defensor trabajaría gratuitamente. el defensor de esta manera podría estar cobrándole tanto al actor, le puede cobrar al actor, cuanto al vencido si es que lo ubica. Para el caso de Santa Fe, exclusivamente me refiero al caso de Santa Fe, creo yo que ese artículo 250, del que le hablé antes, hace innecesario acudir al interés. ¿Por qué? Quien promueve la designación en particular, no estoy hablando ya del juicio, quien promueve la designación del defensor ad hoc, quien solicita y en consecuencia se provee la designación del defensor ad hoc, es el propio actor. Sin eso no puede seguir adelante. Él es el que lo promueve. Conforme eso, utilizando la letra de la ley, podríamos pensar en Santa Fe que no hace falta acudir al interés, que no es una mala imposición, una mala base. Lo que puede dar es lugar a complicaciones. Es mucho más efectivo, me parece mucho más claro, utilizar la regla del 250 de Santa Fe, que, insisto, tiene derivaciones insospechadas algunas veces. Porque, si me permite volver para atrás, de lo que estamos hablando, con la regla, la regla objetiva de pagar cada uno lo que promueve, la condena en costas, luego, al ser una obligación de reembolso entre partes, no exime a quien debía pagar al tercero de la obligación de seguir pagándole. ¿Me explico lo que quiero diciendo? No son reglas, no es que la condena en costas elimina o suplanta a la regla de pagar costas conforme la obligación que cada uno tenía. Es decir, es una regla nueva, distinta, para otros fines, mientras que la del 250, cada parte paga las costas en su instancia, es una regla de desembolso frente a terceros, la otra es una regla de reembolso entre partes, con lo cual la parte que tenía que pagarle algo a un tercero lo sigue debiendo a que haya un condenado en costas. Lo sigue debiendo. Desde el punto de vista santafesino, esta regla permite que el abogado le pueda cobrar a su cliente, no ya necesariamente invocando un contrato de locación de servicio, que lo debe haber. Incluso hasta podría ser gratuito. ¿Quién lo sabe? Un contrato, un convenio entre partes. Lo puede hacer invocando simplemente la regla del 250. Mi actividad como profesional se presume remunerada, onerosa. ¿Quién provocó mi actuación como abogado? La parte. Él me tiene que pagar conforme al artículo 250. Es un fundamento ya, una fuente no convencional, sino una fuente legal de obligación de desembolsar las costas, de pagarle los honorarios a su propio abogado. Por eso le digo, son dos renglones que dicen muchísimo. Dicen muchísimo. A veces parece menos de lo que dice, pero dicen muchísimo más de esos dos renglones. Oye, Nelson, en este código que hemos hecho a pie de página y tomando toda la economía general del código, hemos hecho 15 o 20 reglas de imposición de costas. ¿Tenés allí un código que están para poder ver cómo funciona el código de Santa Fe? Tenés que verlo en un código cualquiera. Está en las concordancias internas del código del 250. 250. Están las reglas. En la nota del artículo 250, que reitero, dice, cada litigante debe satisfacer las costas causadas a su instancia y la parte que le corresponden las comunes. Costas comunes son las que piden ambas partes o las que son ordenadas de oficio, las que son generadas por una actuación oficiosa del juez. La nota al pie. Armonizando el sistema de imposición de costas que surge no solo de este título, sino también de diversas normas que refieren a ella y que se encuentran dispersas en el Código de Procedimiento, pueden formularse las siguientes reglas. Primero, regla general, las costas se soportan por su orden. Salvo, regla segunda, que haya un vencido, en cuyo caso la soporta éste. Salvo, tercera regla, que el vencido se allane idóneamente, en cuyo caso se aplica la primera regla, costas por su orden.
salvo, o sea, excepción de la excepción de la excepción, salvo, cuarta regla, que el allanamiento sea inidóneo por extemporáneo, en cuyo caso se aplica la segunda regla, costas al vencido. Y así hay 9, en total 13 reglas, que va saltando de una regla de costas por su orden o costas a alguien en particular. Esto es toda una sistematización del Código de Santa Fe, donde está todo bien detallado cómo va. Oye, yo he tenido la posibilidad de, en un trabajo que hice para Hernando Davis Echandía, el gran prócer del procesalismo colombiano, hacer un estudio comparativo de todos los códigos procesales de América Latina, desde los códigos de México, que son varios porque es un país federal, hasta los de Argentina, que también es federal y son varios, ¿no? Y me parece que el sistema rector es el de Santa Fe. No hay otro que se le iguale. Ajá. En toda América Latina, por la minuciosidad con lo que la norma ha sido concebida. Y aparte no tiene vacíos, o sea, cae en una o cae en otra, cae en una regla o en otra, no hay laguna acá en esta regla. Quiero reivindicar, la norma viene, su núcleo duro, del año de 1880. Tuvimos acá un legislador, don Isaías Gil, que milagrosamente sabía derecho procesal, porque en la época del procedimentalismo, y él hizo todo un inventario de estas cosas en el proyecto de código que sirvió para el código de 1940, de base para el 40, donde se completó con abogados expertos. Ese código no lo hicieron los jueces, lo hicieron abogados. Y lo explicaron abogados también, ¿no? El código del 62 estuvo hecho por jueces. Fueron 2 magistrados judiciales, fue el doctor Miguel Ángel Rosas y Eduardo B. Carlos, distinguidos procesalistas ambos, pero ambos jueces. Y los temas se tratan de formas diferentes según quien lo legisle, sea un juez o un abogado. Es distinto el código procesal del abogado que el código procesal del juez, ¿no? Está muy claro, ¿no? Y esta norma nunca fue escrita por jueces. Es decir, al estar escrita siempre por abogados, es metódica, y está mirando el problema. No hay ningún perdón, ningún interés mediano, subalterno, mediato. Es de abogado resolviendo el problema vital, que es el pago de los gastos de justicia, ¿no? Es verdad, yo no lo había notado eso en lo que usted dice, pero es verdad, es una norma muy abogadil. El abogado que quiere tener la previsión de lo que va a pasar, de no verse sorprendido por circunstancias ajenas, es decir, cuanta mayor previsibilidad tiene el abogado, es que mejor puede asesorar a su cliente y mejor puede litigar. Uno no quedar... En cambio, Nelson, el Código de la Nación no fue escrito por abogados, de ahí su falencia. Mirá, el Código de la Nación fue escrito por un general de la Nación, el doctor Carlos Colombo, que fue comandante en jefe del Servicio de Justicia en la época del general Lanusse, el doctor Enrique Palacio, notable académico, pero que no litigó, no pechó mostradores, y una juez de lo civil, la doctora Anastasia de Valger, que tampoco nunca litigó. Y entonces vos estás viendo un código hecho por 3 personas, militar o administrativista, académico y juez, que nunca litigaron. Pechando mostradores estoy hablando, ¿eh? Sí. Habrán sido asesores en algún momento, como fue Nino Palacio, pero litigar. A mí me da la impresión. Te duele la injusticia de la justicia, no lo sirve. Y eso se ve en los códigos. Por eso en el caso de Costa no está la regla general que tendría que estar como regla general. A mí me da la impresión que, y esto también es una opinión personal, hoy en día se acude a los jueces porque en general son las personas que más estudian los temas, los que más ascendiente, más prestigio tienen. Los que más tiempo tienen, Bueno, yo nunca estuve en la judicatura. Para dedicarle, claro, no te corren los plazos corren para vos, no para los jueces. Pero bueno, si el proceso se entiende como una limitación a los poderes del Estado, que un código lo haga exclusivamente los órganos del Estado es darle a la persona
la posibilidad de decidir sobre los límites de su autorregulación, es decir, de su autolimitación. Es como darle, por ejemplo, a los chicos de una escuela que reglamenten las clases y el recreo, o a los presos que reglamenten cuál es el régimen de la cárcel. O poner al gato como despensero, ¿no? Claro, yo no estoy diciendo que los jueces no tienen que estar, al contrario, no pueden prescindirse de la participación de los jueces. Lo que estoy diciendo es que en un régimen, en una elaboración de un código, no pueden estar ausentes ni los jueces ni los abogados. No puede ser uno u otro. Y si me aprieta un poco y hay que prescindir de alguien, prescindamos de los jueces, no de los abogados, porque estamos hablando de una norma de limitación de un poder. Y es como dice usted, poner al gato de despensero, si le damos esa regla de limitación, a quien va a ser limitado. A quien va a ser el destinatario. Y por tanto nunca va a serlo. Y bueno, y estamos viendo el Código de Mendoza, un espanto, el Código Adolfo, el proyecto de Santa Fe, qué cosa desastrosa, por Dios. Adolfo, pero eso no es porque sean jueces, es porque somos humanos. Cada uno va a legislar o va a resolver en función de sus propios intereses. Por eso le digo. Yo no acepto. Pero son otras visiones, pero además hay otra visión del problema. Y lo estás viendo ahora en la época de pandemia, ¿no es cierto? Los jueces quieren un eficientismo, te lo están dando con las audiencias por este medio. El otro día, en La Pampa, le dieron 12 años de prisión en un tribunal oral, penal, estando el imputado en la cárcel, el defensor en su despacho, los jueces cada uno en su casa y el secretario en la de él. Es decir, hay mucho juicio en ausencia. Yo, cuando hicimos el programa Reflexiones Procesales en Tiempo de Pandemia, quedé asustado con eso, ¿no? Que hagamos una audiencia, un reconocimiento de documento, un testimonio, pero condenar a 12 años de prisión con la máquina en el medio, sin que el juez esté frente a frente del imputado que va a condenar, sin que el eventual condenado no ve la cara al juez, a ver si es un piadoso o un impiadoso. Oye, estamos llegando al final, pandemia mediante, a Orwell, ¿no? Estamos haciendo 1984. Una sociedad de máquinas, ¿no? Yo tengo un susto tremendo. No he visto un juez que no esté contento con el sistema del Zoom. Estamos en nuestras casas, no hace falta que nos movamos de acá, pero, a ver, la deliberación judicial por Zoom, para ver si fulano tiene 10 o 12 años de prisión. Vale, es suficiente. Hoy en día, o el juzgamiento en ausencia que está previsto en Europa desde siglos atrás y prohibido expresamente, por ejemplo, por la Constitución de Albania. Bueno, y ahí está la diferencia. Yo no he visto un solo juez que no aplaude el juzgamiento por Zoom, y yo estoy temblando. Claro, ¿es de qué lado del mostrador está usted para el Zoom? De eso estoy hablando, ¿no? Sí. Es decir, tenemos, yo entiendo que es la persona, sí, pero también la persona en la función que está desempeñando, que te pone ciertas anteojeras, te pone un color al cristal con el que estás mirando. El cristal del juez con el que mira no es igual al mío, que estoy pechando el mostrador. Y me da la impresión, es verdad, cada uno, tanto el abogado o la parte como el juez, cada uno piensa en sus propios intereses. Eso es humano. Pero le concedo que los efectos de ese pensar en sus propios intereses son mucho más perjudiciales los de los jueces que los de los particulares. O sea, la mayor protección de las facultades de los jueces se traduce en un perjuicio de las facultades de las partes, que no es a la inversa. A favor de las cuales se dio la idea de proceso. Es que el proceso, mira, a mí me sorprendió mucho cambiar la óptica de para qué sirve el proceso. Y entender que el proceso nació como una limitación al poder del Estado. Que el Estado, el mandamás, no puede condenarme, sacarme mi patrimonio, ni privarme de la libertad, nada, si primero no me escucha. Aunque crea saber la verdad, no importa, me tiene que escuchar. Y esto es una cuestión política, es una cuestión de libertad, es una limitación al Estado. Entendido de esa manera, obviamente toda
todo aumento de la facultad del Estado se traduce en una limitación de las partes. Es así, es un ida y vuelta. Lo que subo por acá son vasos, ni siquiera vasos comunicantes, al contrario, lo que sube de un lado baja del otro. Oye, es una buena reflexión para terminar esta charla. Una buena valor de costos y hemos terminado con procesos de tecnologías y hemos terminado con el empoderamiento de los jueces. Nelson, estoy muy contento con la conversación. Me pareció productiva, enriquecedora, explicativa, así que te lo agradezco y... No, yo le agradezco a usted, Alfonso. Le agradezco a usted. Es un placer charlar, y charlar en la tranquilidad que da esto de habla uno, habla el otro, obligados un poco por la formalidad del Zoom y de la grabación, que no son las mismas conversaciones que tenemos a la mesa, por ejemplo. Eso es la comensalidad. Es otra cosa, eso es otra cosa. Nelson, un fuerte abrazo y hasta pronto y hasta siempre. Muchas gracias. Chao, querido, chao.